o nada. Las páginas web que tengo son páginas web estáticas y lo único que hago Sí. es enviar emails, que es lo que hago, y grabar algún podcast de vez en cuando. Y ya está. ¿Así? Pensaba que grababas podcasts semanales, ahora mismo no. Grabo tres al mes. Tres al mes, una es una entrevista, te estoy hablando del movimiento en él, ¿eh? Es una entrevista y las otras son promociones de cosas que hago de mi negocio, que son cosas que como ya las hago, o sea, no me cuesta nada reciclarlas y contarlas en formato podcast. Vale, claro, tiene sentido. Ah, ¿por qué decidiste tú ser profesor de español? Bueno, cuando yo me licencié en Filología Hispánica, que esto es Lengua y Literatura Española, ahora es un grado aquí en España, según el plan de las universidades de aquí españolas. Pero cuando ya me quedaba poquito, Carmen, pues tuve que decir qué iba a hacer con mi vida. Y lo malo de Filología Hispánica es que es una carrera muy amplia, pero muy poco específica, ¿no? Y no tiene muchas salidas laborales. Y cuando yo fui preguntando a mis compañeros de universidad qué iban a hacer con su vida, pues muchos dijeron, no, yo es que voy a empezar a hacer oposiciones, voy a meter en la enseñanza pública para dar clases de español. Yo tuve mala suerte y es que cuando me acabé de licenciar, pues había una crisis económica muy grande en España, había más del 50% de paro juvenil, no había casi trabajo y lo primero que deduje fue yo de aquí me largo, de España, que aquí no hay trabajo. Entonces descubrí que había algo que se llamaba L y que era dar clases de español a extranjeros, no a nativos en España, no en escuelas públicas, ¿no? Y nada, me formé en eso, empecé a dar unas clases en una ONG para probar un poquito a ver si esto de dar clases pues me gustaba y una vez que vi que sí, que me gustaba, pues ya sí, ya me empecé a especializar en ser profesor de español para extranjeros. Bueno, vamos a explicarle a los estudiantes que una ONG, ¿qué es, Sergio? Una ONG. NGO es una organización sin ánimo de lucro donde, digamos, pues bueno, coopera o al menos brinda un servicio a gente, digamos, sin casi, pues bueno, sin ánimo de lucro, ¿no? Sin cobros o sin recompensación económica, principalmente. Como un Entre ellas, por voluntariado. supuesto, pues sí, entre ellos, por ejemplo, pues oye, gente que llega a un país nuevo, que no tiene recursos económicos, que no sabe la lengua de ese país, pues oye, le ofreces clases de español gratuitas. Y así es como yo empecé. Claro, yo soy mayor que tú, entonces yo hice filología hispánica antes que tú, cuando era 5 años. Ya, sí, sí, eso es el Entonces, plan antiguo, sí. cuando yo terminé, no existían los másters de L ni nada de esto. Entonces, Mm. yo me fui a Estados Unidos a trabajar en 2002 y yo tuve que aprender a fuerza de equivocarme porque no había una formación específica para esto Claro. y lo que había eran libros de texto y una Ujú. profesora que me ayudó muchísimo y a fuerza de equivocarme y de preguntarle fue que empecé. Claro, Ahora claro. me encanta toda la formación que hay, ¿no? Porque ahora hay pues los Tú fuiste más. una pionera de estas, ¿eh? Cuando apareció el Cervantes, pues apareció pues como apareció, ¿no? Apareció en el 89, si mal no recuerdo, que ayer se empezó a hablar, ¿no? De la idea de enseñar español en extranjeros, empezaron a abrir sedes, claro, pero no había Sí, ningún plan formativo, educativo. Algo daba el Cervantes, pero a nivel universitario era bastante limitado, sí, sí. había yo recuerdo había un máster en Washington, D.C. Yo vivía Ujú, más o menos cerca, para Estados Unidos ujú, era cerca. Y había algo, pero era un poco, estaba enfocado a lenguas modernas y ajá, pensé en hacerlo, pero la verdad que la distancia era grande para ir, ujú, volver. ujú. Y no había tantas opciones de como esto que hacemos ahora, ¿no? De enseñar online. Era muy diferente. ¿Por qué decides pasar? Porque tú y yo, los dos, hemos trabajado en escuelas y Ujú, hemos hecho el paso a enseñar online, alumnos por el mundo, trabajar por cuenta propia. ¿Por ujú. qué? ¿Qué te empujó? Bueno, yo llego en 2017, finales del 17, que ya estoy un poco, te voy a decir, cansado, ¿eh? Y esto va a sonar muy soberbio, pero me refiero a que yo ya creía que más o menos yo ya había hecho de todo. Es decir, lo único que me quedaba a nivel de profesor
era dar clases de español en las universidades, ¿eh? El típico lectorado, que es Sí. una beca, o sea, el Estado español te da dinero para que tú estés 2, 3 años en una universidad extranjera dando clases de español. Me quedaba eso, ya, porque ya había estado pues dando clases, bueno, también me quedaba por supuesto la enseñanza pública y tal, que nunca quise hacer eso. Y dice, bueno, a ver, Sergio, has estado aquí casi 10 años dando clases de español, has sido coordinador de academias, has estado dando clases a todas las edades, nacionalidades, en diferentes países, tienes que haber aprendido algo. Es decir, lo que tú ya aprendes, esto se tiene que poder reciclar en formato clase online. Porque claro, en aquel entonces no es tanto como ahora, pero sí que ya habían profesores que ya estaban dando clases online y ya habían negocios visibles, no tanto como ahora. Así que empecé a investigar años anteriores a ver cómo se hacía esto de las clases online. Y vi que no era tanta diferencia dar las clases así presenciales online. Y dije, oye, esto tiene sus ventajas, entre ellas que puedo pues trabajar desde casa, que puedo tener mis propias tarifas, que puedo escoger a los alumnos con los que yo quiero trabajar, con mi propio temario, con mis propias clases, ¿no? Y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a empezar aquí a emprender, vamos a empezar a dar unas clases a ver cómo funciona esto. Y nada, empecé a dar clases solamente a niveles iniciales, en plataformas, ¿no? Luego ya me hice la página web y todo esto. Pero empecé por ahí porque quería ya, llegaba ya un momento en el que estaba ya cansado, creía que ya había hecho de todo, que lo que me quedaba iba a ser más de lo mismo y me apetecía la libertad de dar clases online con lo que ya había aprendido durante estos 10 años. Pero también hay una cosa importante en España que a mí Mm. sí me empujó a trabajar por mi cuenta, que es la precariedad laboral. Claro, La sí, sí. precariedad laboral para los estudiantes que nos escuchan está relacionado con salarios bajos, con inestabilidad laboral. Ellos vienen aquí, vienen a escuelas de español, se los pasan muy bien, pero a veces el profesor está obligado a acompañarlos a un bar, ¿no? Y nadie les Estamos, paga. estamos obligados a sonreír mucho en A clase, ¿eh? sonreír mucho y esto el Sí. alumno no lo sabe. Mm. Esto lo que se llama es el típico, o sea, esto lo vas a ver muy bien el estudiante que nos esté escuchando y haya venido a España en verano, sobre todo a Sevilla, lo que sea, o en un lugar donde hay playa, sol, para estudiar algo de español mientras, oye, se lo pasa bien, es decir, que está de vacaciones, ¿no? Pues bueno, que sepáis que esos profesores que os encontréis en academia son profesores que están allí de paso, de momento, no tienen ningún tipo de contrato seguro, normalmente le pagan mal, tienen que acompañar a los estudiantes a clases de flamenco, hacer de guía turístico por la ciudad, Listo. ¿vale? Esa es la realidad que tiene el español, del profesor de español. Ojalá solo fuese en verano, ojalá. Pero es que no es solamente en verano, sino que esto se alarga durante todo el año y por tanto es un trabajo muy precario. Claro, es que eh, cuando los alumnos hablan conmigo y me preguntan, los podcasts, mis vídeos, las clases, en la cultura anglosajona o incluso en la cultura china, podemos ser como personas admirables, ¿no? Trabaja por su cuenta, pero la verdad es que también, en mi caso, hablo por mí, hay una motivación que viene de vivir la precariedad laboral. Entonces, una vez que dices, ok, ¿y si yo hago esto por mi cuenta y de repente descubres todo lo que puedes crear? A mí personalmente me emocionó Hmm. y me, Esto, sí. dime, Carmen, perdona, que te he Bueno, que me cortado. emocionó y a partir de ahí me enganché a trabajar por mi cuenta, pero la precariedad Claro. laboral tuvo mucho que ver. Ujú. Es que como profesores de español, o sea, estamos trabajando con una materia que es el español y con una función que es enseñar español muy amplia. Yo creo que las universidades, sobre todo los másteres de formación, ya ni te digo cuando te vas a trabajar a una academia, juegan con algo muy limitado. Juegan con, pues bueno, unas clases, tú impartes unas clases, creas el material, impartas las clases y ya está. Y la verdad es que se puede hacer un montonazo, un montón de cosas con el español, desde podcast, desde crear vídeos, desde crear cursos online en diferentes variedades, desde crear grupos de conversación. Conozco a gente profesores que se van al Camino de Santiago con sus estudiantes, es decir, Ay, se puede hacer un montón de qué cosas. bonito, ¿no?
Sí, Qué sí, sí. bonito. Pagando, ¿eh? Ah, Pagando hombre, tú, sí, claro. estamos todos pagando todo y todo. O sea, es como una excursión, ¿no? Es como una inmersión lingüística Sí. en la que encima adelgazas. Así que viene muy bien, sí. Sí. Bueno, pero necesitas entrenar un poquito previamente, ¿eh? Para eso. Y la Qué profesora se bien. encarga de hacer un filtrado previo de tú puedes y tú no puedes, no solamente con el español, sino de condición física. Ah, que me encanta, no sabía esto, no lo había escuchado nunca. Qué bien. Sí. Y de todas esas cosas que se pueden hacer, una es preparar a los alumnos para el DELE, que es Ujú. una cosa que haces tú. Para... Yo tengo muchos alumnos que no tienen ni idea de qué es esto porque estudian por amor al español. Ujú. ¿Qué es el DELE, Sergio? Bueno, cualquiera que nos esté escuchando y, oye, le apetezca tener, vamos a imaginarnos el típico estudiante que ya lleva años estudiando español, igual lo hace por amor, lo hace yo que sé porque quiere viajar, lo que lo hace pues porque igual quiere conseguir un mejor trabajo, lo que sea. Y, oye, después de tantos años de esfuerzo, quiere un diploma, una certificación, un reconocimiento internacional que le valga en todos los países del mundo conforme ese estudiante sabe hablar español. Bueno, esto es el DELE. El Sí. DELE es un acrónimo que significa Diploma de Español como Lengua Extranjera. Es un diploma internacional reconocido en todo el mundo, en el cual una vez lo obtienes, nunca caduca. Lo tienes para toda la vida. Y es una forma de reconocer que tú has estudiado español y reconocer ya sea pues quieras un trabajo, quieras una beca de estudios, quieras aprender español, quieras trabajar también aquí en España como enfermero, en los ministerios, tú eso lo puedes usar para conseguir todo esto que hemos comentado. Sí. Y además de esto, iba a puntualizar que yo tengo alumnos que me piden hacer el DELE Mm, para tener una motivación y una meta en el tiempo, porque me dicen que no tienen fuerza de voluntad, pero claro. que si pagan un examen para septiembre, no, esto te ocurre a ti. Sí, 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 sí. Sí. De hecho, sí, me he encontrado casos, ¿no? Del típico estudiante que lleva años aprendiendo español, pero claro, nunca ha tenido ningún objetivo. Él va aprendiendo y tiene épocas. Hay épocas en las que estudia más, épocas en las que estudia menos, pero claro, una vez pagas para hacer el examen, ¿no? Para obtener el diploma, oye, ahí Sí, ya tienes unos meses para cumplir este objetivo, ¿no? Y no, yo lo veo muy bien porque es ponerse unos objetivos de repente para conseguir algo que tiene mucha validez en todo el mundo. claro. Y escuché el otro día en una entrevista a un profesor que el DELE es más un examen de estrategia que de conocimiento. Mm, ¿Tú estás de sí, acuerdo en esto? sí, 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 sí. A ver, lo que yo hago es, no es, siempre digo lo mismo, ¿eh? Yo no te enseño español, yo te enseño a hacer un examen. O sea, tú el español, el conocimiento previo, tú ya tienes que tenerlo. Es Yo adapto ese conocimiento a un formato que está muy delimitado, que se llama DELE. Eso es lo que hacemos los examinadores DELE. Entonces, como es un formato que está muy delimitado, siempre tienes el mismo número de tareas, tienes casi siempre las mismas preguntas, los mismos temas, tienes un sistema de evaluación, de corregir que siempre es el mismo, que una vez que te lo sabes, sabes qué tienes que responder y cómo responderlo. Entonces lo que hacemos los examinadores es eso, es ayudar a aprobarte el examen. Pero el nivel de español ya lo tienes que tener antes. esto. Sí, porque hay mucho de tarea repetitiva Mm, en el DELE y al final a veces se trata también de saber un vocabulario específico, ¿no? Unas estrategias específicas que no van a decir si tú realmente tienes ese nivel o no. Bueno, lo dice, porque lo dice el certificado, pero en sí. realidad es un nivel también de estrategia, ¿no? Sí, a ver, es imposible evaluar todas las competencias o todos los conocimientos que debería tener un alumno de ese nivel en un único Es, examen que se hace en un día. Es que es imposible. O sea, tú te pones todo lo que tiene que saber un alumno de nivel C1 o sí, de nivel B2, es imposible que eso se pueda evaluar en un único examen. Entonces, pues bueno, lo que se hace es eso, es mira, oye, vamos a hacer algo que se parezca, ¿vale? Los DELEs se van mejorando con los años, ¿eh? Si comparas el primer DELE del 2000 y algo al DELE ahora que tenemos el último que salió en 2020, pues oye, es un DELE mucho más actualizado y que se va mejorando, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un examen
con un formato en el cual tú tienes que responder a aquello que quiere leer, escuchar el examinador. Claro. Y a veces el alumno, no sé si te pasa, a mí me pasa, tiene mucha prisa. A lo mejor hay una convocatoria en junio, otra en septiembre, yo Mm, le digo, vamos a la de septiembre, pero quiere ir a la de junio. mm. ¿Cómo le dices tú al alumno, oye, yo no te veo preparado por esto, por esto, por esto? ¿Cuándo crees tú que está preparado? Mira, yo, Carmen, nunca acepto, o sea, acepto siempre, primero, si no conozco de nada al estudiante, solamente una clase. Reservo una clase. ¿Por qué? Porque en una clase yo te puedo decir si hay oportunidad o no hay oportunidad. Es decir, si tienes probabilidades o no tienes probabilidades. Si no tienes probabilidades, no acepto en clase. Si hay probabilidades, lo acepto. Ahora bien, yo hago un máximo de 5 clases. Más de 5 clases con un estudiante no hago. ¿Por qué? Porque creo que si necesitas más de 5 clases, ya no tienes un problema con el examen, tienes un problema con el español. Y como he dicho, yo no te enseño español, yo te enseño un examen. Y la tercera regla que uso es que yo no preparo a nadie la última semana antes del examen. Nadie Ah, nuevo. ¿Por qué? Porque no te conozco. Imagínate que me reservas una clase la última semana y haces la mejor prueba de tu vida. Y te digo, oye, pues lo vas a probar y luego lo suspendes. O imagínate que pasa el caso contrario, que eres muy bueno, pero justamente esa clase conmigo te pones muy nervioso y lo haces mal. Y te tengo que decir, oye, no tienes posibilidades cuando igual sí que tendrías posibilidades. Entonces, yo claro. siempre sigo esa regla. Son 5 clases máximo conmigo. Primero tomas una primera clase para ver si sí o si no, y nunca acepto la última semana antes del examen. Buena regla, esa. Mm. Porque además también hay una responsabilidad muy grande por nuestra parte. La persona está Sí, claro, dedicando tiempo y dinero. Entonces, claro. mm, tú, de hecho, ahora mismo regalas un ebook en tu página Ajá. web, ¿correcto? Cuéntanos un Si os poco. vais a mi página web, apruebaeldele.com, es muy sencillo, ¿eh? Apruebaeldele.com, vais a ver que tenéis un ebook con 39 consejos que son todo lo que no sabe el estudiante cuando va al examen. Son cosas de estar en el examen, ¿no? Y de preparar algunas pruebas en específico. Hay ciertas cosas que sabemos los examinadores DELE, pero no saben, no aparece nunca en ningún libro de preparación del DELE, ¿no? Por ejemplo, no sé, las páginas están numeradas. Es decir, ten cuidado cuando empieces a escribir, empieza por la página 1, no empiezas por la página 3, no empiezas por la página 5. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que las primeras 2 tareas, la comprensión de lectura y la auditiva, la corrige una máquina, pero cuidado con las otras, porque las corrige un examinador, y entonces tienes que escribir de tal forma que lo pueda escribir, que lo pueda entender. Es decir, son cositas que yo me he encontrado como examinador de DELE, cuando antes tenía que gestionar exámenes para el Instituto Cervantes, que son errores muy tontos, errores un poco pequeños, pero que perjudican mucho al examen. Y son errores que deberíamos eliminar cuanto antes y que se solucionan muy rápido. Eso lo tenéis en mi página web, en apruebaeldele.com, ponéis el email y os envío el ebook. Pero que me digan que vengan de tu parte. Si me dicen que Eso, vienen de parte de Carmen, se lo envío directamente. Y ya perfecto. está. Pues ya lo sabéis, ¿eh? Tenéis que ir a su web y apruebaeldele.com, ¿correcto? Sí. Y decir que venís de mi parte. Sergio, antes no había tantos profesores de L. Bueno, el L, para los alumnos que no lo sepan, es la enseñanza de la lengua española, ¿no? Como lengua extranjera. Mm. Entonces, ahora hay muchos. ¿Tú cómo llevas la competencia? ¿Cómo te sientes? Porque yo siempre escucho, bueno, pero si alguien enseña a otro nivel, no es tu competencia. ¿Tú qué crees? O sea, ¿te refieres a intrusismo laboral? Gente que Bueno, no tiene... sí, sí, porque es como, bueno, si alguien llega pero no tiene mucho nivel y enseña, como tú has dicho antes, en nivel inicial, no es mi competencia porque yo enseño tele. ¿En qué sentido nos perjudica o cómo te sientes tú A, hacia esto? a ver, en el mundo online es diferente a cuando eres un profesor contratado. Yo digo que en el mundo online, el que decide es el alumno. El alumno va a decidir si lo que tú haces está bien o lo que tú haces está mal, si le gusta o no le gusta, si eres un profesor competente o no lo eres.
Y en el caso de que no lo seas, no te preocupes que no va a volver más por tus clases. Es decir, los alumnos que no están contentos se van, ya está. Así es que es así, es una lección que ellos hacen, ¿no? A mí esto me parece mucho más natural que no, por ejemplo, en las academias, ¿no? Que a veces contratan a profesores que no están formados o que no pueden dar una buena clase simplemente porque igual resultan más baratos o porque se van a quejar menos. Por eso a mí me gusta el mundo online. Es un mundo, yo creo, mucho más justo, ¿vale? También mucho más puñetero porque muchas veces los profesores no entienden por qué los alumnos no vuelven a clase y a veces no vuelven porque la clase no ha sido suficientemente buena. Entonces, Claro, esto hay que mejorarlo siempre. Siempre hay que formarse, ya está, no pasa nada. Y claro. experiencia, por supuesto. Entonces, al final, no es tan importante para un alumno online, al elegir un profesor, en realidad se trata de probar, ¿no? Bueno, Porque, tiene que elegirlo. Esto que comentas es algo interesante, pero ya nos metemos aquí en cuestiones de marketing y tal. Y es qué es lo que hace que un alumno acabe escogiendo a un profesor y no a otro. Existen muchas capas, muchos niveles, pero existe una gran diferencia entre el típico alumno que acaba de entrar en el mundo online, se acaba de unir a una plataforma, a una italki, Verbly, y ve un perfil que normalmente lo va a escoger por precio, a no ser que seas guapo, como nosotros somos, o alguien que te ha conocido por internet, tú ya tienes una marca online, ha estado consumiendo tus contenidos, el podcast, lo que sea, va consumiendo, aquello le va gustando, hasta que llega un momento en el que te acaba comprando. Este segundo es un alumno fidelizado, es un alumno que ya te conoce. Entonces, él ya cree, tú ya has dado la confianza suficiente como para que hacerle entender que tus clases son buenas. Luego él lo comprobará en las primeras clases cuando pague. Y el primero es un alumno en frío que igual te ha visto por el perfil, que igual contrata una clase y mientras contrata una clase contigo ya tiene contratadas 5 más con otros profesores. Entonces va probando. Yo prefiero el segundo, vaya. sí. ¿Y Ujú. algo más que quieras decirnos a los alumnos? ¿Algún consejo? Nada, y que si os vais a preparar el DELE, prepararlo con antelación. Es decir, yo solamente os preparo para el examen y siempre lo abro, mis clases lo abro un mes antes, un mes y medio antes para cada examen, porque el DELE es un examen que se va preparando en meses específicos del año. Esto lo tenéis en la Sí. página web de Cervantes. Escoged el mes que mejor os vaya. De hoy este mes, sí o sí, me voy a hacer el DELE, ¿vale? Con 2, 3, 4 meses quizá de antelación. Ir preparando vuestro español y cuando ya creáis que tenéis el español suficiente, oye, empezad a reservar una clase del DELE, a poder ser conmigo, que está muy bien. Entonces, pues, oye, tomarlo con calma, hacerlo con un examinador, ni se os ocurra preparar el DELE por vuestra cuenta con No, no, un no. libro, porque os vais a dar cuenta de que solamente vais a poder preparar la mitad del examen. Es que tú la prueba de expresión escrita y la prueba oral no puedes hacerla. ¿Quién te la Cómo la corrige? corriges? No pueden, nadie te va a escuchar, nadie te va a leer No. los textos. ¿Cómo corriges eso? Entonces, yo me encuentro casos de estos, ¿eh? Alumnos que se lo preparan solamente con el libro y dicen, voy bien al examen. No, el 50% del examen no lo has preparado. O sea, tú vas con la mitad del examen Sí, sí, preparado, sí. la otra mitad la tienes que preparar con un examinador. Es complicado, ¿no? ¿Quién va a corregir tus errores? ¿Quién va? Claro, No hagáis claro. eso, no hagáis eso, no tiene sentido. Entiendo que todos queremos gastar el menor dinero posible en algo así, pero al final el examen no es barato. Claro, o Entonces sea, lo si lo vais a tener que suspendes tienes que volver a repetir. pagar. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por tu tiempo. Ya sabéis, apruebaeldele.com, si decís que venís de mi parte, tenéis ahí unos maravillosos 39 consejos. 39 consejos, sí. 39 Tan consejos. sencillo como vayan a la página web, ponen el email y el primer email que reciban, que es el típico email de bienvenida, ponen responder email y ponen vengo de parte de Carmen o soy Esto, alumno de Carmen, lo que sea, y yo automáticamente les envío el ebook esto. en 24 horas, que no estoy todo el día enganchado a los emails, pero os lo envío, Ah, sí. esto también me pasa, que a veces la gente no lo entiende. Pues muchas gracias, no te vayas, te despedimos para el podcast. Muchas gracias y ya sabéis que en mi página web tendréis la transcripción, la traducción y un vocabulario que vamos a extraer de esta conversación para que os ayude a mejorar el español en fluentinspanish.org. Hasta pronto.